a nuestro Dios. A nuestro Dios. Y me alegro al saber que tú eres fiel. Mil perdones yo te pido. Te acompañamos. Sintoniza Ministerio Dominical Cristiano. Bienvenidos a su programa evangelístico con su pastor Enrique de Paz por Radio Café 90.9 FM. Comparta transmisión y sé parte de los bendecidos. Las cosas se están cambiando. Hay mucho cambio en el mundo. Dios les bendiga a todos. Un gozo, honor poderles saludar en el nombre de Cristo. Otro día más de estar en este hermoso lugar, día, digamos, ya julio, gozándonos en Cristo siempre. Seguimos adelante confiando en el Señor, así que Dios me les bendiga a todos. Es un gran privilegio poder siempre poderles saludar, desearles lo mejor, que Dios les siga bendiciendo y que sigamos disfrutando pues de las bendiciones, de la presencia de nuestro Dios. Así que una enorme bendición poderles saludar y desearles lo mejor en este día, que Dios le derrame muchas bendiciones y lo respalde de una manera muy especial. Así que vamos a irnos a la palabra de esta hermosa hora. Quiero invitarles a irlos al libro de Números, capítulo 22, capítulo 22, verso 21. Voy a leerles esa palabra para que nos sea de bendición esta palabra de esta preciosa hora. Leemos la escritura bajo la cobertura, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice su hermosa letra: así que Balaam se levantó por la mañana, enaldando su asno y con los príncipes de Moab, y la ira de Jehová se encendió porque él iba. El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba por el montado sobre el asno y con él unos criados suyos. Y el asno vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, de su espada desnuda de su mano, apartó el asno del camino y iba por el camino entonces azotó Balaam al asno para hacerle volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda del camino que tenía pared en el lado de la pared y al otro, y viendo el asno, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra los pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarle. Amén. Vamos en esta preciosa hora a reflexionar en este pasaje, un texto muy importante y especial para las decisiones que muchas veces el ser humano toma, y tal vez Dios no está en esa decisión equivocada. Vamos a meditar bajo el tema de esta preciosa hora. Vamos a meditar bajo el tema de esta hermosa oportunidad, y lo vamos a hacer bajo este hermoso pensamiento: no todos los burros son burros. No todos los burros son burros. Qué impresionante lo que vivió este profeta. Cómo Dios interviene en la vida de las personas. Y lamentablemente, este profeta en sí no entendió por qué causa o el motivo, digamos, aquel animal no quiso seguir avanzando. Entonces vimos los planes maravillosos de nuestro Dios. Hay momentos que Dios tiene que frenarnos porque a la verdad lo que el hombre va a hacer no es agradable a su presencia. Y todo lo que Dios hace es de bendición para nosotros. Lamentablemente no es tan fácil cuando una mente o un corazón ha decidido ir por caminos errados, equivocados, y lamentablemente, a pesar de que Dios interpuso a través de un ángel, este personaje no obedeció.
tanta era su ambiente negativo, su necesidad de poder pues hacer cosas indebidas en ese momento. Pero como le repito, siempre la mano de Dios va interviniendo, va obrando de una forma extraña o rara. Imagínense el ejemplo, nos ponemos nosotros en ese ejemplo, aquel que desobedece a Dios y siempre, digamos, hay algo que pasan en la vida, es para que nosotros nos detengamos a meditar, a analizar. Lamentablemente no somos capaces de analizar lo que nos rodea, lo que está al frente. Y por eso el tema de esta preciosa hora que hemos titulado "No todos los burros son burros". ¿Por qué este pensamiento, esta idea? Como lo vimos ahí, el ejemplo de esta asna, cómo ella logró, digamos, a ver lo que estaba delante, mientras que el otro, el personaje que iba montado, él lamentablemente era tanta la ceguera de este personaje de seguir avanzando. Pero cómo Dios lo frena, cómo Dios lo frena, cómo Dios interviene en ese momento. Porque mire la importancia de por qué Dios obra, por qué Dios viene e interviene nuestra, digamos, manera de ir pensando de una manera negativa. Impresionante cuando nos damos cuenta por qué es necesario, digamos, poner atención a las cosas pequeñitas. Porque Dios quiere, bueno, de unas cosas es corregir las malas acciones. Entonces tenemos, dice, en esa misión iba Balaam montado en el asno. Cuando, mire, el asno vio al ángel y al verlo, como le digo, se detiene. Se detiene. Lamentablemente, como ya lo dije, nosotros somos tardos para comprender la causa. Buscamos millones o miles de pero, de excusas, las razones, pero nunca nos detenemos. ¿Cuál fue el propósito en ese momento? Muchas ocasiones al ser humano le va mal porque no entiende por qué pasan las cosas. Porque muchas veces al ser humano le va mal en la vida porque se desatiende del propósito de Dios. Muchas veces lo que vamos a hacer es malo y no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que meditar, ver nuestra conducta, nuestra situación y ponernos a pensar por qué ocurren las cosas. ¿Por qué Dios utiliza a esta asna para darle una buena enseñanza a este profeta? No todas las personas en la vida van a caminar correctamente en el respaldo, en el propósito de Dios. Hay personas que van buscando, digamos, mezquinamente su bienestar. Van buscando que Dios destruya a otras personas. Pero qué bueno, como le repito, Dios es un Dios que siempre se anticipa a la desobediencia del ser humano. Dios siempre se anticipa y trata de corregirlo a uno para que uno no vaya al fracaso, para que uno no vaya, digamos, a las cosas malas. Entonces vemos esta frase, como le repito, aspecto número 1 de esa condición. Esa asna vio lo que Balaam no pudo ver. Esa asna vio lo que Balaam no pudo ver. Mire qué tanta era la ceguera. ¿Cuánto creyente irá de esa forma? ¿Cuánto creyente va rumbo a un abismo y no comprende que va a un destino de fracaso? Va a un destino donde no le va a ir bien. Pero a pesar de eso, de todo eso, hay evidencias, hay señales que Dios muestra para que a la persona no le vaya mal. Este Dios es perfecto, este Dios es grande, este Dios está en todo
Nuestro Dios siempre desea lo mejor para nuestras vidas. Por eso debemos valorar, ver cada situación que ocurre en nuestras vidas. Siempre estemos atentos a lo que está ocurriendo y analicemos el terreno de batalla. Analicemos nuestro camino, porque no todos los caminos que nosotros trazamos son correctos. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que uno cree que es el correcto, pero él es el indicado para destrucción. Pero grande es la misericordia de Dios, grande es el favor de nuestro Dios, que por su misericordia muchas veces, si no le va mal al creyente, es porque la mano de Dios lo frena, es porque hay algo que lo detiene para que no vayan las cosas malas. El Dios nuestro siempre está interviniendo para que a usted y a mí no nos vaya mal. Amemos el favor de Dios, sirvámosle a nuestro Dios, valoremos sus planes, son perfectos. Amemos su nombre y detengámoslo cuando vayamos a hacer cosas negativas. Digámosle: Dios, ayúdame, Dios, dame la victoria, dame la ayuda, ayúdame a entender cuál es tu plan perfecto. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar en ese momento. Él va a detener la terquedad de la persona. Mire lo importante de esta reflexión. Esa asna vio al ángel, Balaam no pudo verlo. ¿Qué tanta era la ceguera de este personaje? ¿Qué tanta era la ceguera de este cliente? Que no pudo comprender que había peligro ahí. No pudo entender que había una amenaza en el camino. Así le pasa al creyente hoy en día, que el peligro está al acecho y el hombre, como se cree. Hay un texto, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Enseña ya Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero lamentablemente, cuando el hombre determina hacer algo, no toma en cuenta el propósito de Dios. Y vemos, como le repito, en esta parte, esa asna vio lo que Balaam no pudo ver. Según el libro de Éxodo 10:7 nos enseña esta hermosa palabra. Mire qué importante es esta hermosa palabra, fiel, poderosa, que siempre está ahí pendiente para que a nosotros no nos vaya a ir mal, sino que Dios frena nuestras malas acciones. Y dice esta palabra: y él le dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vosotros está delante de vosotros contra vosotros. Entonces, mire cómo es las oportunidades que Dios nos protege, nos defiende. Como el mal está delante de vosotros. Está delante de vosotros. Entonces, ¿por qué debemos de reflexionar? Según este versículo, según este verso que hemos leído, o sea, debemos ser capaces de reflexionar. ¿Qué cosas son agradables a nuestro Dios? ¿Qué cosas son que no son agradables a su presencia? Qué duro es la vida, digamos, cuando uno toma en cuenta a Dios, pues a uno le va bien. Pero cuando uno pues se cree sabio en su propia opinión y no toma en cuenta el consejo de Dios, lamentablemente algo tiene que pasar. Por eso, como le repito, debemos reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde estamos conduciendo nuestros pasos, si estamos siendo agradables a la presencia de Dios. Hoy no le va a hablar una burra a usted. Hoy todos los días Dios le exhorta al creyente, todos los días lo reprende para que no camine en esa maldad, para que no vaya a esos caminos desoladores. Dios quiere frenar al creyente mismo, pero él se hace los desentendidos. Debemos atender el llamado de la palabra de nuestro Dios. No podemos como ignorar los obstáculos. No podemos. La burra de Balaam vio al ángel y él, como dice ahí, no pudo ver. Iba ciego. Entonces, en el libro de Éxodo vemos al pueblo de Israel también en esas mismas condiciones.
Y él le dijo, así Jehová con vosotros como os voy a dejar ir a vosotros, vuestros niños. Mirad, dice ahí, cómo el mal está delante de vosotros. Cómo el mal está delante de vosotros. Mire qué duro. El rostro, dice, no será en lo que vemos ahí ahora. Vosotros, dice, los varones, servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, debemos de poner atención a lo que pedimos, a lo que deseamos para nuestra vida. Pero observe en todo tiempo, los milagros de Dios son grandes. Los milagros de Dios son perfectos. Qué bonito es como Dios, le digo muchas veces, cuántas veces Dios nos ha frenado de cometer una tontería grande. Cuántas veces Dios ha intervenido. Lamentablemente, como le digo hoy en día, nos cuesta entender por qué pasan las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué ocurren las cosas? Debemos comprender que Dios está en todo para que al creyente no le vaya mal. Por eso debemos valorar, como le digo, valorar todo lo que Dios quiere de nuestras vidas. El asno, imagine qué representa ese asno. Por eso hemos titulado, como ya le dije, ese tema. Y debemos de reflexionar un animal obediente. Un animal obediente a lo que había visto. Había visto y él se frena, se detiene. Porque una espada estaba para hacerle daño a su amo. Y por ese animal no le cortaron la cabeza. Por ese animalito no murió en ese instante. Y usarlo Dios, permitirle que ese animal le hablara a ese personaje. ¿Por qué me golpeas? Nunca te he desobedecido, le dice a él. Y mire qué duro ese momento, a verle que el animal hablara con el rebelde de Balaam. Es que hay gente rebelde, hay gente que es tremendo. Para que Dios lo frene, tiene que usar aún las mismas bestias, porque el creyente no quiere obedecer la verdad de Dios. El creyente se cree intocable, que el enemigo no lo puede derribar. No, aquí debemos de poner la atención al llamado a la verdad de nuestro Dios, porque el enemigo ahí anda con todo, buscando la forma como destruir la vida de sus hijos. Pero grande es la misericordia de Dios, que siempre se interpone para que no pasen cosas malas. Entonces tenemos esta otra parte, aspecto número 2. El asno de Balaam se detuvo y no siguió a pesar de los golpes. El asno de Balaam, dice ahí, se detuvo y no siguió adelante a pesar de los golpes. Imagino esa escena, imagino ese escenario ahí. Cómo estaba de endemoniado este profeta, cómo estaba de enojado. Tanta era el enojo, la furia, que golpeaba más fuerte a su asna, golpeaba más fuerte al animalito. Mas no sabía que por medio de la obediencia de ese animal, él no murió en esa ocasión. Mire la importancia de saber discernir los acontecimientos que ocurren en la vida de cada creyente. ¿Por qué es necesario pararse? ¿Por qué es necesario detenerse? Hay algo que muchas veces, como le digo, Dios nos detiene es para que al creyente no le vaya mal. Pero el ser humano es terco, es más terco y no entiende nada. Por eso Dios va a usar métodos duros para que a usted no le vaya a ir mal, para que a mí no me vaya a ir mal. Él tiene que usar sus métodos. Según Hebreos capítulo 13, 6. Hebreos capítulo 13, verso 6 nos indica la palabra. Miren esta preciosa hora. Leemos esa otra porción. ¿Por qué es necesario detenernos? ¿Por qué es necesario
tomar reflexiones ahí. Dice el versículo 6, veamos esa hermosa palabra poderosa y de mucha bendición, y de manera, dice, que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, para que veamos la importancia, por qué debemos valorar o detenernos y reflexionar. Debemos de detenernos y reflexionar por qué nuestro Dios los va bendiciendo día a día. Entonces, ese versículo 6 es una de esas maneras como Dios obra. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Por eso dice: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, la confianza plenamente en Dios. Poner nuestra confianza. No hacer locamente cosas equivocadas, sino detenerse, meditar y decir: no temeré las cosas que trama el ser humano, porque Jehová está conmigo, Él me va a defender, Él me va a ayudar. Y cuando usted y yo caminamos en esa fe, cuando usted y yo caminamos con esa seguridad, no va a pasar nada malo, porque nosotros nos aferramos del que todo lo puede. Usted y yo nos aferramos del Cristo vencedor, del Dios que triunfó, que ganó la batalla grande, el Dios grande que nos ha enseñado por qué debemos de confiar plenamente en su nombre, por qué debemos siempre depositar nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Por qué debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios? Ya le digo, mire esta parte. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque Dios no falla. Dios no falla. Él es fiel, Él es justo. Dice ahí, decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Por confiar en Dios. Y Dios se va a glorificar. Dios va a honrar su nombre, Dios va a honrar su palabra, y Él no va a perder batalla, porque Dios es grande, Dios es fiel, Dios es perfecto. Por eso estemos confiados que nuestro Dios no nos va a dejar perder, que nuestro Dios es poderoso y grande. Él es el gigante, Él derrota gigante. Para Él no hay nada imposible. Por eso cuando venimos acá al Dios y veamos las bendiciones de nuestro Salvador Jesús, Dios siempre, como le repito, buscando cómo bendecir la vida del hombre. Y dice, como ya lo vimos, el aspecto, el asno de Balaam, dice, se detuvo y no siguió adelante a pesar de los golpes. ¿Cuántas veces usted ha recibido golpe tras golpe y no ha entendido el plan de Dios? ¿Cuántas veces uno tiene que sufrir para entender los planes de Dios? ¿Cuántos golpes ha pasado? Es porque ha dejado de poner la confianza en su Dios. Hemos dejado de poner la mirada en el Dios vivo y nos hemos desviado a cosas vanas, las cosas pequeñas de esta tierra. No importan los golpes, no importan las adversidades, pero pongamos nuestra confianza plena en nuestro Dios. Veamos sus planes, que son grandes, son perfectos, y mantengámonos en esa bendición. Mantengámonos firmes. Confiemos en Dios. Balaam es un rebelde que dispuso su corazón a hacer cosas raras, y Dios lo detuvo. Dios lo detuvo a través de ese animalito. Él lo detiene porque, mire, a pesar de la desobediencia del hombre, Dios siempre buscando que seamos diferentes nosotros, que seamos diferentes, que valoremos. Dice, y el ángel de Jehová se puso más allá y se puso, dice, en un lugar angosto, de angostura, donde no había camino para apartarse. Y mire, aquí dice, ni a su derecha ni a la izquierda. Y viendo el asno, el ángel de Jehová se echó de debajo. Y Balaam dice, se enojó y azotó al asno con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asno, el cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho?
¿qué te he hecho? Le dice. ¿Qué más? Me has azotado las 3 veces. Y Balaam dice, respondió al asno, ¿por qué ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuvieses la espada en mi mano y que ahora te mataría. Y el asno dijo a Balaam, no señor, le dijo, yo tu asno sobre mí, dice, he cabalgado desde cuánto tiempo y tienes hasta el día y te has acostumbrado a hacerlo así y como contigo. Y él le respondió, no. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía la espada desnuda y en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire, hasta ahí llegó la rebeldía de este miserable. Tiene que pasar algo para que Dios detenga la soberbia de la persona. Tiene que pasar algo para que Dios obre en la mente, que el hombre está cegado cuando dice ir al pecado, a la desobediencia. El hombre está cegado. Debe de pasar algo para que Dios lo detenga. Y luego esa persona, si no hubiese sido así, es duro la vida del ser humano. Dura la vida del hombre que no valora el plan de Dios. Aspecto número 3. El asno fue un instrumento para salvar la vida de Balaam. El asno fue un instrumento para salvar la vida de Balaam. ¿Por qué no nos ha ido mal al creyente, a pesar que el hombre sea rebelde, desobediente? ¿Por qué al creyente aún sigue en victoria en Cristo? Dios ha usado métodos para que nosotros sigamos adelante. Porque al creyente, que aunque caiga, se levanta. Dios es grande, misericordioso. En este momento Dios usa a esa asna ahí para que él no lo fuesen a matar. Entonces, ¿por qué debemos, como siempre le digo, valorar? Mire que usó Dios como instrumento. Mire cómo Dios usó de instrumento para poder salvar la vida de Balaam. Y así no entendió. Siempre fue rebelde, siempre hizo lo equivocado. Porque cuando usted llega a la historia completa, cuando él quiere maldecir a la nación hebrea, Israel, Dios le pone palabras de bendición. Es que hasta dónde llega la codicia del billete, la codicia de querer tener buenos bienes, riqueza en esta tierra, pero se olvida obedecer a aquel que le da la vida, se olvida obedecer a aquel por quien caminamos, se nos olvida obedecer al grande, al poderoso, al perfecto, se nos olvida que entre nosotros está el grande, el perfecto, que por él andamos, por él respiramos, por él estamos con bien. Se nos olvida la misericordia de Dios, se nos olvida que hay un Dios grande pendiente de la terquedad del hombre, y por eso al hombre no le va mal. Es que Dios lo detiene cuando va a pecar y no ha muerto. Es porque grande ha sido la misericordia de Dios, grande ha sido la unción, la misericordia de este Cristo vivo, de este Dios poderoso, de este Dios fiel. Y a pesar que el hombre sea infiel, él sigue siendo fiel. Mire qué bonito es nuestro Dios. Entonces dice ahí: y le salió el ángel, pues lo detuvo y le abrió los ojos al rebelde, por el cual no fue muerto. Y entonces dice, abrió los ojos a Balaam y vio al ángel. Y ahí tienen un diálogo. Y el ángel de Jehová le dijo: porque has azotado tu asna 3 veces, y aquí yo he salido para retirarte, porque tu camino es perverso. Mire cómo es la reflexión. Tu camino es perverso, le dice. Mire el mensaje del ángel. Tu camino no es agradable ante los ojos de Jehová. Tu camino es perverso, le dice. Y sigue el diálogo que entre ellos. Y sigue, mire qué tremendo. Y salió y bueno, arretradamente, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asno me ha visto
y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y dejaría viva la bestia. Entonces Balaam dijo al asno de Jehová, le dijo allí, Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora me parece el mal y yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, y aún a pesar de todas las desobediencias, ve con esos hombres, dice. Dios sabe cómo lleva los asuntos, pero el hombre es perverso, el hombre es ruin, el hombre es cosa seria. Gracias damos a Dios que tenemos un Dios bueno. Gracias damos a Dios que tenemos un Dios lindo. Si Dios no nos ha matado, no es porque nosotros seamos buenos, hombre. Si Dios no nos ha decapitado, es porque la misericordia de Dios es grande, hombre. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Así que en esta hora hemos llegado a esta fin de esta reflexión. Le pido, bueno, si ha sido de bendición esta reflexión, medítelo. Meditémoslo día a día. Dios ha sido especial con nosotros y lo seguirá haciendo. Vamos a darle gracias al Cordero. Así que siempre reiterando la invitación, si usted ha dejado de congregarse, estamos en Iglesia Cristo Viene, Colonia Galvez. Ahí estamos ubicados a las 3 de la tarde, empezamos los cultazos. Si usted quiere agregarse a la fiesta espiritual, allí le esperamos. Vamos a orarle, vamos a darle gracias al Cordero. Gracias, Señor, en esta linda oportunidad que nos has permitido este hermoso privilegio otro día de estar en este lugar para poderte servir, Dios, a través de tu palabra, dar el mensaje de advertencia para nuestras vidas, porque siempre es necesario que tu palabra nos advierta, Señor, si andamos por caminos equivocados. Ayúdanos a entenderte, Dios, para que en la vida no nos vaya mal. Ayúdanos, Dios amado, porque tu nombre es fiel y poderoso. Gracias, Cordero Santo, por ser un Dios especial. Bendiga nuestra vida, bendíganos siempre, Dios, que hacemos tu voluntad en agradecimiento, que nos has salvado, nos has bendecido. Por eso los tienes cada día, Dios, en este lugar para poder impartir el mensaje restaurador de tu palabra. Gracias, Señor amado, te adoramos, te servimos siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hoy han abierto sus puertas para predicar.